Os decía el otro día en la contra que hice esta semana que en Madrid no necesitábamos mar porque teníamos ya el estanque del Retiro. Bueno, pues aparte del estanque del Retiro tenemos este otro que está en la casa de campo y que es donde me he venido a pasear hoy, que es Día de Todos los Santos, que es festivo. Es festivo en todas partes menos en la contra. Mañana, por supuesto, habrá contra. La estoy preparando, de hecho me he salido a dar un paseíto porque ahora anochece pronto, ya prontísimo. Y nada, hay que darse el paseo todavía cuando queda algo de luz. El día además ha salido medio soleado, medio nublado, pero muy agradable. Así que vamos a sentarnos allí, y digo sentarnos, digo bien, porque nos vamos a sentar todos, que os voy a contar una cosita sobre El Salvador. Os comentaba el otro día, el mes pasado, creo haberlo comentado también a lo largo del verano, en las sucesivas contracrónicas, que se avecina una crisis de deuda en el tercer mundo, especialmente pues por una combinación de factores un tanto negativos que se vieron perfectamente en Sri Lanka. Acordaos aquel programa que preparé, aquella contracrónica que hice este verano, y que todo esto pues podría reproducirse con cierta facilidad en otros países del tercer mundo, de Asia, de África y también de América. Las quiebras soberanas o las simples amenazas de quiebra soberana siempre desatan muchísima agitación política. Bien, pues esto ha llevado a los analistas económicos a ambos lados del Atlántico y también, por supuesto, en Hispanoamérica, a llevar a cabo, realizar una lista de países que podrían verse en problemas. Es decir, el primero fue de Sri Lanka, Pakistán estaba así y podrían venir unos cuantos más. Esto se debe a que el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, que como sabéis la Reserva Federal, para frenar un poquito la inflación, pues se está llevando a cabo desde hace meses, y esto actuando como una aspiradora hacia los propios Estados Unidos y privando de liquidez y poniendo en problemas serios por los tipos de interés de la deuda, se entiende, a países del tercer mundo. Luego hay que sumarle pues toda la resaca de gasto pandémico que ha sido disparatado en Estados Unidos, por supuesto, también en Europa, pero en muchos países del tercer mundo. Sumémosle a esto el aumento de los precios de la energía, consistente. Pensamos siempre en Rusia y Europa, pero es que los precios de la energía están altos también en el resto del mundo. Así que, en resumidas cuentas y por abreviar, existe una posibilidad bastante alta que lo que pasó en Sri Lanka este mismo año, la primavera y este verano, si es que se puede hablar de primavera y de verano en un país como Sri Lanka, que está en el mismo Ecuador, pero bueno, nuestra primavera y nuestro verano, es decir, el invierno del hemisferio sur. Bien, de hace unos meses esto se podría reproducir en otras partes, que países de otras latitudes se encuentren en problemas similares. En Hispanoamérica, y esto nos pilla ya mucho más de cerca, porque bueno, las cosas que suceden en Ceilán nos afectan porque bueno, somos humanos y siempre nos interesa lo que le pasa a nuestros semejantes, pero cuando nuestros semejantes hablan nuestro mismo idioma y están cercanos desde el punto de vista espiritual y lingüístico y cultural, pues nos interesan mucho más. Pues bien, en Hispanoamérica ningún país está más expuesto hoy por hoy a la bancarrota. Me diréis Argentina. No es Argentina. Ninguno está más expuesto a la bancarrota que El Salvador, que es un país pequeñito en Centroamérica, pero que a pesar de su tamaño suele ser desde siempre, por lo menos desde los años 80, una fuente de noticias prácticamente inagotable. El Fondo Monetario Internacional ha criticado y lleva tiempo criticando de manera abierta la deriva, mejor dicho, del gobierno de Nayib Bukele, que ha pasado por la contracrónica, como bien sabéis, unas cuantas veces, que desde que llegó al poder, esto fue en el año 2019, parece que fue ayer, pero claro, es que 2019 cada vez, el año previo a la pandemia, cada vez lo tenemos más lejos, está ya a 3 años vista y en breve estará a 4 años vista. Bueno, pues desde que llegó al poder, una de las cosas que hizo Bukele fue alentar incluso, que la deuda pública aumentase, a menudo de forma un tanto descontrolada, y eso pues tiene sus consecuencias, sobre todo si no tienes manera de devolver ese dinero o si los tipos de interés de esa deuda te suben. También, entre otras cosas, decidió bitcoinizar el país, algo bien recibido por los apóstoles y los defensores del bitcoin, pero que conllevaba riesgos, como ya os comentaba en aquel programa que hice sobre este mismo tema hace un tiempo, creo que fue este mismo año. Quería hasta montar una ciudad en la costa cercana al Golfo de Fonseca. Vamos, le dediqué un programa a esta historia, el Bitcoin City. El Golfo de Fonseca lo comparten lo comparten 3 países, lo comparte El Salvador,
Honduras y Costa Rica, bueno, pues en el lado salvadoreño. Bien, esto, no que la aceptase, sino que le dio carácter de moneda de curso legal al Bitcoin y sigue siéndolo hasta la fecha. De hecho, compró el propio Estado salvadoreño una cantidad considerable de Bitcoins que, como bien sabemos, desde hace unos meses pues viene cayendo, no vale lo que valía o no se cambia por lo que se cambiaba cuando a Bukele se le ocurrió esta historia del Bitcoin, y eso también ha ocasionado algunos problemas y le está ocasionando algunos problemas. Bien, el Fondo Monetario Internacional, bien sabemos que el Bitcoin no le gusta y dice además que plantea riesgos serios para la estabilidad financiera del país y para la protección de los consumidores, en este caso de los consumidores salvadoreños. El gobierno de Bukele, por de pronto, tiene que pagar nada menos que 800 millones de dólares en bonos a los acreedores que tiene en el extranjero, que son unos cuantos. Esto lo tiene que pagar no para dentro de 5, de 6 o de 10 años, lo tiene que pagar para dentro de 3 meses, menos incluso, no sé qué día le vence, pero en el mes de enero de 2023. Hoy por hoy, según he podido leer, no podría hacerlo. Es decir, si venciese esta deuda mañana, 2 de noviembre, o pasado mañana, 3 de noviembre, el Estado salvadoreño no podría hacer frente a estos 800 millones de dólares que debe. Es por ello que llevan un tiempo ya en conversaciones, más o menos amistosas, aproximadamente amistosas, con el FMI, que les ha venido a decir que su obligación como tal, desde que se constituyó este fondo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, no puede decir que no a ningún país que recurra a él con problemas, evidentemente, problemas demostrables, y que se encuentre ante una bancarrota, ante una quiebra inminente. Bien, están en conversaciones, son conversaciones que van un poco lentas, esto hay que decirlo, para obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares. Esto les ayudaría, pues a corto plazo al menos les sacaría del atolladero. Pero claro, para Bukele obtener dinero del FMI es complicado, pues ya he dicho antes que no están en muy buenas relaciones el FMI con Bukele. Esto se debe no tanto al FMI per se, que el FMI no deja de ser un fondo, una organización internacional, un organismo internacional en el que están representados, pues si no todos, casi todos los países del mundo, sino porque el FMI como fondo, como tal, tiene accionistas, y el mayor de ellos, los mayores son los países ricos, pero el mayor de ellos, con diferencia, es Estados Unidos, cuyo gobierno está aplicando una serie de sanciones desde hace tiempo, sanciones de perfil alto, no estamos hablando de sancioncitas pequeñas, contra lo que en Washington consideran que son altos cargos y políticos corruptos y antidemocráticos dentro de El Salvador. Que el gobierno de Bukele no está siendo democrático en sentido estricto parece obvio a la vista. Tiene hoy por hoy el Bukele y los suyos lo controlan prácticamente todo, han doblado el brazo a la judicatura, en fin, esto sería materia para otro la contra o incluso para una contracrónica, pero vamos, que sí hay motivos para preocuparse por el estado de las libertades, del Estado de Derecho y de la democracia dentro de El Salvador. Bien, eso en Estados Unidos no gusta, y menos todavía que pase en lo que ellos siempre han considerado que era su patio trasero, es decir, Centroamérica. Bueno, si toda la América hispana es su patio trasero, lo que es Centroamérica ya es directamente donde ponen el pie al salir al patio, y esto ha sido así desde el siglo XIX. Estos actores de los que hablan, estos altos cargos, pues son básicamente asesores de Bukele, altos cargos del gobierno, algunos diputados incluso del Congreso salvadoreño. Las sanciones les impiden, por ejemplo, cosas que nos pueden parecer tontas, pero que para estos actores en cuestión son muy gravosas. Les impiden, por ejemplo, viajar a Estados Unidos, les impiden tener intereses allí. Si podréis pensar, bueno, pues qué más les da, ¿no? Bien, si al que está aquí alquilando los botes del lago de la Casa de Campos, os los voy a mostrar. Bueno, ahora mismo están como gente hacendosa, están fregando bien el embarcadero para que los clientes cuando lleguen a por su bote se lo encuentren limpio y no se escurran. Bien, pues si a estos dos les dices que no les dejas entrar en Estados Unidos, pues te dirán, bueno, pues bien, no he estado nunca seguramente, o no tenía pensado ir, o vamos, que tampoco ni hacer negocios con ello. Pero claro, a un alto cargo del gobierno salvadoreño, un ministro, a gente con dinero en Centroamérica que les impiden entrar en Estados Unidos, les supone un roto importante, una molestia seria, así que les afecta, y les afecta directamente. El gobierno de Biden considera que la corrupción
es, aparte de algo muy malo, creo que eso lo considera cualquier persona, que la corrupción en América Central tiene como consecuencia indirecta que los países estén tan empobrecidos, que tengan semejantes desigualdades, y eso conduzca a que estén enviando continuamente miles y miles de personas contra la frontera sur de Estados Unidos. Es gente que se aventura, que sale de estos países, de El Salvador, de Guatemala, Honduras, y se aventura a cruzar México de cualquier manera, exponiéndose a las mafias del narcotráfico, a las mafias de tráfico de personas, bueno, a morir en el intento, por supuesto, y al final pues llegan hasta el Río Grande o hasta la frontera con Arizona y California y tratan allí de cruzar de cualquier modo, poniéndose en manos de un coyote o como sea, atravesando el desierto. Es un caso que creo que a cualquier persona sensible le conmueve, ¿no? Ver a toda esta cantidad de gente, son miles, no estamos hablando de 2 ni de 3, que anualmente cientos de miles van llegando, esencialmente de estos 3 países del norte de Centroamérica, el Triángulo Norte se le llama, El Salvador, Guatemala, donde por cierto se ha ido hoy Alberto Garín, y Honduras. Y pues considera que, porque realmente mexicanos son pocos los que tratan de cruzar ilegalmente la frontera, son básicamente centroamericanos y gente llegada pues desde Cuba o desde Sudamérica. Bueno, pues considera Biden que el principal problema que tienen estos países es la corrupción y considera que el gobierno de Bukele es un gobierno muy corrupto y que lo único que hace es alimentar la pobreza y el atraso, y eso al final se lo encuentran en el Río Grande, se lo encuentran en la frontera, y entonces les aparece gente como Donald Trump y les gana las elecciones diciendo que va a construir un muro, porque la preocupación, especialmente en los estados fronterizos como Nuevo México, Arizona o Texas, es genuina por parte de los habitantes de allí. Bien, desde que Biden llegó a la Casa Blanca, y esto ya va, pues estamos de nuevo, va para 2 años, se dará en el mes de enero, está al borde del ecuador de su mandato, ha acusado a muchos altos cargos del gobierno salvadoreño de estar involucrados en casos de corrupción, casos multimillonarios. La corrupción es una de las lacras de estas pequeñas repúblicas centroamericanas, y si bien existe en el gobierno Bukele, pues existía en el anterior y existirá en el próximo. Es un problema que tienen en Centroamérica que no han conseguido resolver. También les acusa también de ir contra el Estado de Derecho, de destituir de forma inapropiada a los jueces del Tribunal Supremo, de malversar fondos públicos para beneficio personal, que en eso mismo consiste malversar. Y a Bukele, entre tanto, pues le da igual. Ya sabéis que es el dictador más cool de toda América y simplemente se burla de los intentos de los Estados Unidos por acabar con él, y denuncia además continuas injerencias por parte del gobierno estadounidense. Ese mensaje general anti-yanqui, anti-gringo, en Centroamérica funciona bien por razones fáciles de entender. En unas ocasiones lo utilizan con intenciones aviesas y en otras, cuando apelan al antigringuismo, pues no tienen tanta razón, ¿no? Pero en este caso es fácil, es decir, lo que nos quieren hacer los estadounidenses, después de arruinarnos y sacarnos la sangre, es chulearnos y gobernar por nosotros y ser una potencia colonial. Bien, pues estas tensiones entre el Fondo Monetario Internacional y El Salvador y los Estados Unidos, lo que están haciendo es poner más complicada la resolución de este problema, que es un problema que no puede esperar mucho. El Fondo Monetario Internacional asegura que no están en ningún momento negándose a dar un préstamo, pero que ellos lo condicionan, lo hacen con todos los países, no porque sea El Salvador, que cualquier país que les venga pidiendo dinero, ellos dan el dinero a cambio de, porque están dando dinero que no es suyo, es un dinero que han puesto los que participan en el fondo, a cambio de que aplique una serie, los analistas han hecho una serie de requisitos, los han escrito y se los entregan. Y El Salvador no está dispuesto a hacer esas reformas, es decir, a aplicar esos requisitos que les han exigido los analistas del fondo. Pero claro, si no se les presta dinero, y es posible que al final no se les preste, El Salvador irá directo a una crisis de deuda, que provocará de nuevo el aumento de la emigración hacia los Estados Unidos. Como vemos, la pescadilla se va mordiendo la cola una y otra vez. Para facilitar el crédito de urgencia que están pidiendo, el ministro de Finanzas de El Salvador, que es un tipo que se llama Alejandro Zelaya, que es el responsable que está llevando personalmente las negociaciones con el FMI, ha sido de hecho eliminado, a modo de ponerlo más fácil, porque estaba sancionado, ha sido eliminado de la lista de sanciones de Estados Unidos. Es decir, para que veamos que tienen
todos, por un lado y por el otro, tienen ganas de arreglar este problema cuanto antes. Si finalmente el FMI concede el préstamo, que es lo más probable, porque de lo contrario tendría un Sri Lanka ya digo, en el patio de atrás, peor todavía, en donde ponen el pie los gringos cuando salen a su patio de atrás, y eso les puede ocasionar mil problemas por no hablar de la cantidad de la comunidad salvadoreña que hay ya establecida, especialmente en California, que pone todavía mucho más fácil. Hay un puente migratorio de un país a otro. Tampoco es que esté especialmente lejos, no sé cuánto habrá de San Salvador a Los Ángeles volando, pero 3 o 4 horas, calculo yo. Bueno, pues como decía, Guatemala a Los Ángeles, y creo que son 3 horas y media o 4 horas. Vamos, que está relativamente cerca, y a Miami más cerca todavía, está solo a 2 horas o 2 horas y media, que no estamos hablando de un país lejano en el Océano Índico, sino de un país que está en su vecindario. Bien, si concede el préstamo, un aspecto a tener en cuenta, yo creo, es si el acuerdo, este acuerdo tomado in extremis, repito, estamos ya en noviembre y esto tiene que estar listo para el mes de enero, incluye ciertas condiciones, no sé cuántas, pero alguna condición relativas al buen gobierno, en asuntos en los que el gobierno de Estados Unidos lo ha intentado por las malas y no ha podido influir, no ha podido, las cuestiones están relacionadas con el Poder Judicial o los ataques al Estado de Derecho dentro del Salvador de Bukele. A pesar de las quejas de Estados Unidos, Bukele ha hecho lo que le ha dado la gana. Esa es la verdad, la destitución de jueces la tenemos ahí. Trató incluso de restringir la capacidad de los salvadoreños para solicitar información pública al gobierno, eso de nuevo está ahí. Estoy dando datos crudos, sin más. Canceló un grupo de trabajo dedicado a luchar contra la corrupción, que contaba con el apoyo, no de Estados Unidos ya, sino de la Organización de los Estados Americanos. Vamos, son cosas que me van viniendo a la cabeza, pero hay unas cuantas. Luego, también ha criticado Estados Unidos la campaña de detenciones de Bukele. Bukele ha decidido declarar la guerra a la delincuencia y lo ha hecho de un modo que a los que conocemos Centroamérica, ya personalmente, yo he tenido la inmensa fortuna de conocerla personalmente, pero además es una región del mundo que me interesa y sobre la que suelo leer e informarme. No es la primera vez que se intenta aplicar una mano dura tremenda contra la delincuencia. Bien, él cree, no sé, ya sabéis, todos los que se meten en algo piensan que nadie lo ha intentado antes y claro, vuelven a fracasar en lugar de aprender de lo que se había hecho mal en el pasado. Bueno, pues Bukele ha vuelto con la misma historia, mano dura. Esto es una cuestión de ir un poquito más lejos, escalar un poquito más y esta vez ya sí que sí acabaremos con la delincuencia, sin ir a las raíces mismas que están dentro del propio Estado que él representa. Pero bueno, ha detenido creo que a 40 o 45 mil personas, esto desde no sé si desde abril o marzo, abril, una cosa así, por pertenecer a pandillas criminales, nada más. Las pandillas son un problema, las maras que llaman allí son un problema en Centroamérica y ha ido directamente pues, a detenerlos sin respetar ninguno de sus derechos humanos, en algunos casos llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, en fin, cosas que no se deben hacer, porque la diferencia entre las bestias y los seres humanos civilizados es que los seres humanos civilizados se comportan como tal, no como bestias, y nunca, bajo ningún concepto, se debe ejecutar a nadie por mucho delito que haya cometido sin que haya tenido un juicio justo, por muy pandillero que sea y por muy terrorista que sea. Bien, este tipo de cosas no suelen figurar en los acuerdos con el FMI, por regla general, porque lo que le preocupa al FMI es dejarle el dinero, que salga del atolladero y que se lo pueda devolver, que esté en condiciones de devolvérselo. Pero no lo sé, esta vez quizá podría hacerlo. Si no se llega al acuerdo, que también exista la posibilidad, Bukele lo que está pensando es en ir nacionalizando algunos fondos de pensiones, ¿se entiende? Quiere crear también nuevos impuestos, esto ya no será tan bien recibido por los salvadoreños, y buscar dinero en otras partes. No, el FMI no es el único lugar donde puede recurrir. Quiere buscar dinero en el Banco Mundial, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en fin, en otros fondos, buscar otros tipos con bolsas llenas de monedas que le puedan sacar de este atolladero. A los acreedores la verdad es que no les importa, al que tiene bonos, al tenedor de bonos salvadoreños no le importa de dónde venga el dinero, lo que quiere es cobrar. Los gobiernos centroamericanos de cualquier manera después de esto, y Salvador es el caso más llamativo, pero no es el único, en Guatemala las cosas tampoco van bien con el gobierno americano, especialmente con este de Biden, vamos. Si vemos en lo que ha pasado en lo que está pasando ahora mismo con Bukele, vemos que ningún gobierno de la zona, ni Honduras tienen un gobierno, el de Xiomara Castro, que
fue Kamala Harris personalmente a su toma de posesión hace unos meses. Ni Honduras ni Guatemala han hecho ni un solo comentario, ni medio comentario, ni malo ni bueno, no han dicho nada respecto a lo de Bukele. Luego viene a demostrar que, pues eso, que estos gobiernos centroamericanos, del Triángulo Norte concretamente, cada vez ignoran más a Estados Unidos, algo que hubiera sido impensable hace 20 años o 30 años. Pero bueno, quizás se deba a que la popularidad de Bukele es muy alta. Creo que es algo más del 80% de los salvadoreños están a favor de él. Y eso no parece que vaya a cambiar. Cambiará en el momento en que empiecen los problemas económicos serios. Si miramos alrededor, vemos que también Estados Unidos también ha sancionado a altos cargos y a miembros de diputados y gente importante, vamos, con vara alta, del gobierno de Honduras y de Guatemala, pero vamos, no les importa mucho. Nicaragua, que está un poquitín más al sur, pues justo debajo de bueno, el Golfo de Fonseca. Voy a hacer una corrección geográfica. El Golfo de Fonseca está pegado a Nicaragua, no a Costa Rica, que me he equivocado. Bueno, Nicaragua está justo debajo de Honduras y del Salvador. Bueno, Nicaragua está multisancionada desde hace años, lo sabemos, y con toda la razón del mundo además, y Daniel Ortega pues sigue ahí, nada más, y le da un poco igual, bastante igual lo que digan en Estados Unidos. No lo sé, tal vez estos gobiernos del Triángulo Norte se están mirando en el espejo de Daniel Ortega. Centroamérica, a fin de cuentas, a nadie, menos a mí y a los centroamericanos y a Alberto Garín y a cuatro más, a nadie le importa, ¿no? Y constituye un problema muy menor para los Estados Unidos. Vamos, que diría que no tienen, que no tienen nada que temer, o no tienen demasiado que temer, y de ahí que no le presten mucha atención. Pero bueno, esto hay que apuntárselo, por eso os lo he traído a la contra hoy, porque creo que tiene importancia y que podría dar que hablar en el futuro, si realmente El Salvador termina quebrando. Lo digo porque si realmente sucede, dentro de 3 meses empezarán todos los medios a decir, ya lo dije, no. Y lo habremos dicho pocos. Uno de ellos a la contra, lo habréis escuchado aquí. Bien, pues como veis aquí tengo mi bicicleta. Vamos a hacer hoy otra prueba. Es más, os voy a bajar, como estoy en la casa de campo, os voy a bajar hasta el río. Ya aquí los que no queráis ver la parte turística podéis cortar, pero el resto os voy a bajar hasta el río, que es, bueno, esto de aquí que veis, el estanque, desagua en el río Manzanares. Estos estanques no son estanques, no son lagos, aunque le llamamos el lago, pero estos se hicieron en el siglo XVI, los mandó a hacer Felipe II. Hizo 5, creo. Hoy quedan solo 2 que se unieron, que es este. El resto desaparecieron. Había uno incluso que era para patinar sobre hielo, porque antes hacía más frío, en el siglo XVI y XVII, y se podía patinar, por eso a esa zona se llamaba el estanque de patines. Pero vamos, que esto desagua en el río y es pues casi todo cuesta abajo. Pues nada, voy a poner mi cámara aquí, que la tengo ahí a ver si... No, pues no lo veis porque no lo podéis ver, porque es que esto me ha agarrado a mí. Ahí, la voy a enganchar ahí, que tengo ya el enganche puesto, y ahora, claro, ahora ya no me agarra. Ahora. Bueno, pues la voy a enganchar ahí y nos bajamos hasta el río. Y como tengo micrófono, que el otro día se escuchaba bastante bien en el retiro, vamos a ver, estoy haciendo pruebas para cuando vaya de viaje, pues saber que esto me funciona bien. Y creo que va a funcionar bien. Pero bueno, de cualquier manera, todas las pruebas son siempre bienvenidas. Vamos a bajar al río. Aquí tenéis una vista del lago de la casa de campo con su geyser central. Y ahora nos vamos a bajar por aquí, nos vamos a bajar hasta el río. Pero este carril bici es el anillo ciclista de Madrid, da la vuelta por completo a la ciudad, tiene 60 y pico kilómetros, y hacérselo es todo un desafío. Hay gente que se lo hace incluso de noche. Yo la verdad es que nunca me lo he hecho entero, porque en algunas zonas el anillo ciclista se mete por ciertas zonas salvajes, ya sabéis, donde hay fauna y cosas así. Bueno, aquí tenemos este de aquí es el acueducto de Sabatini, ahí lo veis, ahí enfrente. Este acueducto es del siglo XVII, perdón, XVIII, lo mandó a hacer Carlos III. Bueno, es de Sabatini, con eso ya se dice todo. Y estaba pensado para llevar agua a la huerta de la partida, que está ahí abajo, y que os hice una a la contra hace no mucho, desde la huerta de la partida. Bueno, con lo que fue en su momento la huerta de la partida. Bien, pues por aquí
ya simplemente bajar esta callecita y salimos directos al río. Pero voy a hacer una cosa mejor. Como todavía falta un poquito, no mucho, lo vamos a pasar a cámara rápida. Pues ya estamos en el río. Habéis visto que hemos tardado exactamente 9 segundos. Bueno, 9 segundos no, porque he hecho una cámara rápida. Hemos tardado realmente 1 minuto y medio, pero aproximadamente. Pero se ha quedado en solo 9 segundos. Bien, pues aquí estamos. Como veis, la casa de campo la tengo delante. La podéis ver ahí. Esta es la entrada. Ese es el Puente del Rey y el alcalde que está poniendo ya los árboles de Navidad, y estamos todavía a 1 de noviembre, es acojonante. Y desde aquí se disfruta una vista muy chula de lo que es la cornisa del Manzanares. Ahí la tenéis, ahí se puede ver bien la catedral a la derecha, el Palacio Real a la izquierda y allí la Plaza de España con la estación de Príncipe Pío. La Puerta de San Vicente no se ve porque la tapan los árboles. Y esta es la ribera del Manzanares, que mucho río, la verdad, lo he dicho muchas veces, no tenemos. Bien, esta cámara, como veis, funciona bastante bien. Ha sido cuestión de 3 vídeos hacerla funcionar en condiciones y sobre todo sonar en condiciones. La puedo montar en la bici. La siguiente prueba voy a ver si la hago en la moto. Si ya me funciona en la moto, bueno, le pido matrimonio a la cámara inmediatamente. Así que decidme, me ha sido que sepáis de mucha ayuda lo que me habéis ido contando en los últimos días, las 2 últimas semanas desde que me la compré, porque así he ido ajustando algunas cosillas. Siempre, no sé, creo que 1000 mentes piensan bastante mejor que una sola. Bien, pues aquí, queridos, terminamos a la contra de hoy, este que dedicaba al Salvador. Y otra cosita, si venís por aquí, cosa que deberíais hacer, no olvidéis tomaros una foto ahí, en ese cartelito, porque desde ahí, aparte de poner el nombre de la ciudad y nuestro oso y madroño, pues tenéis el Palacio Real detrás. Esto lo puso el alcalde hace no mucho tiempo, cosa de un par de años, y hay gente que viene aquí, los turistas, obviamente, mirad, con sus bicicletas, vienen aquí a hacerse su fotografía. Bueno, pues aquí, desde el mismo cartel de Madrid nunca tuvo esto, lo había en todas las ciudades, pero aquí no lo teníamos. Bien, pues desde aquí, justo con el cartelito ese de Madrid detrás, no sé qué tal estará grabando la cámara, pero pues la pantalla es muy pequeña. Pero bueno, me despido de vosotros, hasta el próximo A la Contra.